Y yo quiero darle un mensaje a aquellos que han perdido la esperanza. Quizá todos en algún área de nuestra vida hemos perdido la esperanza en algo. Algunos nos afecta más que a otros. Hay cosas que cuando pierdes la esperanza, pues duelen mucho o a veces es difícil sobrellevarlas. Otras pierdes la esperanza de recibirlas, de obtenerlas, pero como que no son trascendentes o no son tan indispensables para tu vida y muchas veces por eso no peleamos por ellas. Pero al final de cuentas no peleamos porque perdimos la esperanza. Hay algunas cosas que nos suceden en la vida que son difíciles de sobrellevar y como son difíciles las traemos presentes y ahí estamos, Señor, yo quiero, pero tanto en aquellas cosas que son difíciles de sobrellevar como aquellas que son sencillas de hacerlo también, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esperanza. ¿Qué hacer en la desesperanza? ¿Qué hacer cuando la esperanza se ha perdido? ¿Qué hacer cuando lo que ves, las circunstancias que te rodean, cuando lo que oyes, lo que palpas, lo que sientes indican que está algo perdido, que algo se perdió, que algo ya no se va a lograr? Esa ilusión que tú tenías ya no es posible. Esa meta, ese sueño, ese deseo, ese anhelo, de pronto llega una terrible noticia que te dice, eso nunca más será posible. ¿Qué hacemos nosotros cuando eso sucede? Como le dije ahorita, hay cosas que esperamos, pero que de alguna manera no son tan trascendentes y por eso como que no las sentimos tanto, pero hay otras que son muy difíciles de sobrellevar. Hay cosas que esperamos que sucedan y que el hecho de perder la esperanza no nos afecta mucho, pero hay otras que realmente pegan fuerte en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer cuando lo que esperas y que realmente es importante y crucial para tu vida no sucede? Quizá la conversión de un hijo, quizá el regreso de tu esposo a casa, quizá el regreso de tu esposa a casa, quizá que se vaya la suegra y no se quiere ir, esa está más difícil de todas. No, esa no la anoten, por favor. ¿Qué hacer cuando aquello en lo cual habías puesto tu ilusión y tu confianza se ha ido? No sucede, está perdido. Y yo quiero hablarle a la luz de la palabra 5 cosas muy sencillas, muy simples, que si las ponemos por obra nos van a ayudar. Amén. La palabra de Dios es vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros vivimos esa palabra nos van a ayudar. En la Biblia está escrita la razón de nuestra esperanza. En la Biblia están escritos los motivos para nosotros poder tener esperanza. En cualquier situación, por más adversa que sea, podemos tener esperanza porque tenemos un Dios que todo lo puede y que no hay nada difícil para Él. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 5, versículos 22 al 24. Marcos 5, 22 al 24. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Diga conmigo, esa es la actitud correcta ante Jesús. Mucha gente llega reclamándole a Dios, pero ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Nosotros debemos llegar ante Él con una actitud de humildad, una actitud de dependencia, una actitud de rendición. Dice que Jairo se postró a los pies de Jesús. No era fácil para un hombre como él postrarse a los pies de Jesús, puesto que era un buen religioso, era el principal de la sinagoga, era el jefe de la sinagoga, el que controlaba todo lo que allí sucedía, era una persona importante. Ahora recuerde que Jesús, el mayor problema que tuvo, lo enfrentó con Jesús tuvo sus mayores problemas con los religiosos, con los escribas, con los fariseos, con los ancianos del pueblo, con la gente religiosa. Jairo era uno de ese tipo de gente, era el principal de la sinagoga, pero gloria al Señor porque le había caído la revelación de quién era Jesús y por eso se postró a sus pies. Recuerde que un judío nunca se postraba ante los pies de nadie porque ellos reconocen a un solo Dios, pero él pudo reconocer que Jesucristo es Dios y es el Señor y es el Hijo de Dios y que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Este hombre reconocía que Jesús tenía poder.
¿Cuántos de los que están aquí crees que Jesús es Dios y que Jesús tiene poder? Amén. Y vivirá. Fue pues con él. Jesús fue pues con él. Entonces cuando, imagínese usted, él va con Jesús, le dice: mi hija está agonizando. Y Jesús, que era un hombre ocupado, la gente le seguía, las multitudes le seguían, dice: yo voy contigo. Diga conmigo: recobró la esperanza. Venía con una esperanza medio incierta, pero ahora sabe que el que estaba sanando y haciendo milagros iba a ir a su casa. Y si él iba a su casa, seguramente su hija podría sanar. Y dice: y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora, ahí hace un paréntesis el escritor de Marcos, bueno, los evangelios hacen un paréntesis, porque mientras él va a la casa de Jairo, sucede el milagro de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos han escuchado de esa historia? Una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre y decía: si tan solamente tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y dice que se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto del Señor, e inmediatamente el flujo de sangre cesó. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos decían: Señor, la multitud te aprieta, la multitud está encima de ti. ¿Cómo pues dices quién me ha tocado? Y el Señor, conociendo el poder que había salido de él, volvió a decirles: ¿quién me ha tocado? Y entonces la mujer va delante de Jesús y dice: yo te toqué. Y dijo: hija, tu fe te ha salvado. Bueno, en ese proceso la niña de Jairo se está muriendo. Jairo vino con Jesús mientras iban. ¿Cuántos les pasa que mientras vas a hacer algo no quieres que nadie se te atraviese en el camino? Y se atravesó una señora, como las que se atraviesan allí en Constitución. Y de pronto Jesús se detiene. Para Jairo era de vida o muerte. Su hija estaba agonizando. Su hija estaba a punto de morir. Era posible que entre el trayecto de Jairo a con Jesús muriera, pero no había muerto. Pero era posible que en el trayecto de Jesús, donde estaba Jesús a donde estaba Jairo, muriera. Pero resulta que a la hermana fulana se le ocurre detener a Jesús, porque Jesús se detiene. ¿Sí están conmigo? Jesús sana a esa mujer y luego el escritor vuelve a la historia. Vea conmigo el capítulo 5, versículos 34 al 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ahorita que escuchábamos el testimonio ay, se me fue el nombre, Raiza. Ahorita que escuchábamos el testimonio, dice: la primera impresión que tuve cuando me dieron esa noticia fue temor. ¿Cierto o no? Ahora resulta que vienen y le dicen a Jairo: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Qué pasó con la esperanza de Jairo? En ese momento se pierde. ¿Qué se puede hacer por una hija que ya está muerta? Mientras vivía, él tenía la fe de que Jesús viniera y la tocara y la sanara, pero ahora está muerta. Pero me gusta lo que dice el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, está dormida. Y se burlaban de él, porque la niña realmente estaba muerta. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios tiene los pensamientos más grandes que los nuestros? Para Dios lo que está muerto, para Él está solamente dormido. Para Él lo que está perdido solamente está escondido, y será cuestión de tiempo en que Dios hará lo que tiene que hacer en tu vida.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Es interesante lo que el Señor le dice aquí a Jairo. La primera palabra que debe venir a nuestra mente en un tiempo de desesperanza es: no temas. Dile que está a tu lado: no temas. Si estás en una situación difícil, no temas. Si estás en una situación imposible, no temas, porque para Dios no hay nada imposible. No escuches las voces que dicen: ya no molestes más al maestro, esta nunca se va a componer. Y los hombres dijeron, y las mujeres dijeron, están más necesitadas de que se componga el hombre. Ya no molestes más al maestro, te vas a morir de cáncer. Ya no molestes más al maestro, estás arruinado financieramente. Pero que Jesús le dijo: no escuches lo que te están diciendo, escúchame a mí. Y lo que Dios está buscando es un pueblo que le escuche a Él y que no tema. Le dice Jairo: no temas. El Señor en este tiempo nos dice: no escuches la propia voz que te dice que temas, la voz de terceros que te desaniman. No hagas caso de lo que sientes, mira, sopalpas, cree lo que Dios ha dicho. Y Él ha dicho que cuando estás en desesperanza, vence el temor con la ayuda del Dios Todopoderoso. El salmista dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando se pierde la esperanza, amados, inmediatamente viene algo que se llama el temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo enfrento esta situación? Nunca está preparado uno para las cosas que pueden venir. Pero quiero decirte que si Jesús está en tu corazón, si Jesús está en tu familia, si Jesús está en tu casa, no temas, porque donde Él está, los milagros pueden suceder. Y Él puede llamar las cosas que no son como si fuesen. El Señor esta noche te dice: no temas. Voltea al que está al lado y dile: no temas. No temas, amado. El principal obstáculo para tener esperanza es el temor. Una vez que entra el temor, se va la esperanza. Amados, la niña estaba muerta, no había esperanza, pero Jesús le dice: no temas, porque Él tiene poder para rescatar lo que está perdido. Él tiene poder para resucitar lo que ya está muerto. Él tiene poder para soplar aliento de vida donde no la hay, porque Él es vida y vida en abundancia. El Señor nos dice en Isaías 41, versículos 10 al 14. Yo quiero que se apropie de este versículo. Si usted está pasando por un tiempo de desesperanza, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Dile que está a tu lado: ni se te ocurre enojarte contra mí. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No sé si a usted le causa esto fe o le causa gozo. No temas, yo te ayudo.
Señor, ya no puedo más, no temas, yo te ayudo. Señor, esto rebasa mis fuerzas, no temas, yo te ayudo. Señor, este hijo mío no entiende, no temas, yo te ayudo. Y lo dice, no temas, gusano de Jacob. Dile que está a tu lado y te hablan. Porque delante de Dios no somos nada, ¿cierto? Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Lo primero que tiene que venir a tu mente ante una mala noticia es no temas. La Biblia está llena de frases donde dice no temas, no temas, no temas. Alguien dijo que son más de 360 veces que la Biblia dice no temas, una para cada día del año. No temas. Se ve todo perdido, no temas. Pastor, esto ni sucediendo un milagro, no temas. El Señor está contigo. El Señor tiene control de todas las cosas, amén. La segunda palabra que le dice es cree. No temas, cree solamente. Ahora voltee con alguien y dígale, ten fe. Amén. Ante una situación de desesperanza hay que tener fe. Ahora yo quiero decir una cosa. ¿Cuándo se muestra la verdadera fe? ¿Cuándo se muestra la verdadera fe? Cuando es imposible para nosotros y seguimos creyendo. No, pues decir que yo creo y yo creo, cuando todo está a la mano, cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, pues cualquiera cree. Pero cuando tú volteas hacia los lados y te encuentras con que la lógica te dice que no es posible, la gente dice que no es posible, ya estaban llorando, lamentando, alborotados por lo que estaba sucediendo. Imagínense el ambiente en el que iba Jairo, puro ambiente negativo. En aquel tiempo contrataban hasta lloronas. Se les cayó el contrato a las lloronas. Contrataban gente para que hiciera duelo y llorara. Imagínense ya preparando todos los funerales y dicen, ya no lo molestes, tu hija está muerta. ¿Sí me explico? Pero entonces el Señor dice, no temas, solamente cree. ¿Cuántos creen que Dios te puede dar esperanza? ¿Cuántos creen que Dios puede restituir lo que has perdido? La verdadera fe se muestra cuando se ha perdido totalmente la esperanza. No hay razones para esperar, pero tú dices, yo sigo creyendo. Un día Job dijo esto, aunque Dios me matara, en Él esperaré. Aunque no recibiera todo lo que yo quisiera, seguiré esperando. Aunque no vea lo que yo quisiera ver, seguiré esperando. Por eso el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Hay situaciones, amados, que indican que todo está perdido, pero el Señor te dice, cree. No molestes más al maestro, tu hija está muerta. Pero cuando Jesús lo escucha, le dice, no temas, cree. Y ahí tú tienes que decidir si le haces caso a los llorones o le haces caso a lo que Dios dice. Si le haces caso a lo que la lógica dice o a lo que su palabra dice. Sigue creyendo aún y a pesar de lo que escuches, veas o sientas. Escucha la voz de Jesús, recuerda su palabra, recuerda sus promesas, recuerda que Él te dice, no temas, yo te ayudo, sigue creyendo. Amén. Hechos 27, 20 al 25, sucedió una situación de Pablo y con los que con él iban en un naufragio. Dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, es una tormenta en medio del mar. Y dice que varios días estuvo oscuro, no veían ni el sol ni las estrellas a causa de las nubes tan negras que estaban ahí. Pero aparte había una tempestad impresionante que azotaba la barca donde ellos iban. Dice que era una tempestad no pequeña, o sea que era una tempestad grande. Y dice ahí cuál era la actitud de los que iban. Ya habíamos, ¿qué dice? Perdido
A ver, si puedes regresarlo por favor al 20. Es 27:20. A ver, léalo conmigo. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué dice? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, ahora sí que estaban fritos en mexicano. Pero mire lo que dice. Entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, imagínense, o sea, tampoco comían, porque habían tirado la comida para que no se hundiera la barca. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Bueno, en las palabras actuales era: se los dije. Pero él era más diplomático, ¿verdad? Y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, ¿qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo Pablo? La tempestad está muy fuerte, han perdido la esperanza, pero Pablo, vengo a decirte que no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, no estén chillando como chiquillas. ¿Qué les dijo? Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, si tuviéramos la actitud de Pablo, no andaríamos llorando y todos cabizbajos y cansados del camino. ¿Cuántos podrían decir: en esta desesperanza, en esta situación difícil que yo tengo, Dios ha dicho algo? Los que me rodean dicen algo. Mi propia voz me dice algo. Lo que veo me dice algo. Pero Dios ha dicho algo. ¿Y cuántos podrían decir: no tengo por qué tener temor, porque yo sé que se hará como Dios me lo ha dicho? Amén. Cree que se hará como Dios lo ha dicho. Pablo dice: yo confío, yo creo en Dios que será así como me lo ha dicho. La situación dice que no hay esperanza de vida, la tormenta es fuerte, nuestra lógica humana dice que no hay solución. Pero la pregunta es: en esta situación difícil que tú estás pasando, ¿qué ha dicho el Señor? ¿Y qué promesa te ha dado para esa situación? Si es económica, nuestro Dios pues te suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Si es una amenaza de muerte, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Y sé que se hará como Dios me lo ha dicho. Amén. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Sé que Dios lo hará como lo ha dicho. Pastor, mi esposa, mi esposo no quiere saber nada de mí. Pues si Dios te da una palabra, aférrate a ella y dile al enemigo: yo sé que se hará como Dios me lo ha dicho. Amén. Dios quiere levantar personas que le crean realmente a Dios. Yo quiero decirte que para cada situación adversa que tú estás enfrentando, ya hay una palabra de Dios para ti. El problema es que a veces la ignoramos. Dile que está a tu lado: ignoras y te lleva el tren. Y a veces cuando no la ignoramos, no la creemos. Pero si tú no la ignoras y tú la crees, y Dios te ha dado esa promesa, tienes que decirle a las circunstancias: yo sé que el Señor lo hará, porque es todopoderoso, porque no hay nada imposible para Él. Amén. La pregunta es: ¿qué te ha dicho el Señor acerca de lo que estás pasando? Ese hijo que no se convierte,
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa situación de escasez económica que ha dicho el Señor para sus hijos, que Él ha prometido bendecirlos en abundancia. Pero necesitamos ser gente que cree lo que Dios ha dicho. Nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Trae a tu memoria cada promesa que Dios te ha hecho. Vamos a confiar realmente en lo que Dios ha dicho. Vamos a confiar en sus promesas. Una cosa es lo que el hombre dice, otra es lo que las circunstancias naturales dicen, y otra cosa es lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho, lo hará, porque Él no miente. Necesitamos decidir si creemos a lo que el hombre dice o a lo que Dios dice. La gente decía, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y él tuvo que decidir, o le hago caso a la chusma, o le hago caso al Señor. Y usted hoy, el día de hoy, tiene que tomar decisiones. O le hace caso a la gente que le rodea, o le hace caso a su propia voz que le está mandando puras señales negativas de que no se va a poder, o le hace caso al diablo que también le susurra al oído, o le hace caso a aquel que ha prometido que estaría con usted todos los días hasta el fin del mundo y que no le dejará ni le desamparará. Iglesia, es tiempo que le hagamos caso a la voz de Dios y creamos que se hará como Dios lo ha dicho. Aleluya. Aleluya. Número 1. Hoy viene muy gritón, ¿verdad? Ya le voy a bajar. Es que tengo que despertarlos. Detecté un espíritu de apaziguamiento hace rato y tengo que sacar los números. ¿Qué hacer en la desesperanza? No temas. La segunda es, cree. Voltea que está al lado. Voltea a la izquierda y dígale, no temas, y a la derecha diga, cree. No temas, cree. No temas, cree. Ahora hágalo con ritmo, no temas, cree, no temas, cree. La tercera palabra que le quiero compartir es apártate. ¿Cómo dije? Apártate. Ahora, puse esa palabra para que usted piense, oye, ¿con qué cosas hablará el pastor hoy? Retírate. En pocas palabras, cuídate de los que asesinan tu esperanza. Los que matan tu esperanza. Imagínese el hombre, va contento con Jesús, Jesús va a su casa y de repente no faltan que, Jairo, ¿quién se lo dice? Tú y yo. Y todos muriéndose por decírselo a ellos. ¿Quién se lo dice? Ya nada más con verlos Jairo dijo, no, ya marchó mi hija. Ay, ¿quién se lo dice? Ay, lo traigo aquí. Hay gente que asesina la esperanza. Hay gente negativa que asesina la esperanza, que mata la esperanza. Y a veces los creyentes le hacemos caso a gente que no conoce ni a Dios y te dice cosas negativas y te mata tu esperanza. A ti que sí conoces a Dios. ¿Qué puede decir un incrédulo acerca de los milagros de Dios? Nada, no los cree. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué puede decir una persona que no tiene conocimiento de Dios acerca de lo que Dios puede hacer? Pues nada, no lo sabe. ¿Están conmigo? A mí me gusta mucho lo que hizo el Señor Jesús. Marcos 5:37 al 40. Y dice así: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, quiero que vean esa frase, 1, 2, 3. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Escogió solo a 3. Recuerde que Jesús tenía 12. Pero se me hace que los otros 9 estaban medios agarzados. No le iban a ayudar mucho en su fe.
Recuerdo que ellos estaban en un tiempo de formación. La Biblia no dice textualmente por qué invitaba siempre a estos tres. Porque en el monte de la transfiguración Jesús invitó a esos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y lo vemos en varias ocasiones que Jesús se aparta y llevaba con él a esos tres. Eran los tres más cercanos. Pero dejó a los otros 9. Y yo creo que los otros 9 estaban medio agonzalados, medio agallegados. Y dijo el Señor, yo no quiero gente que me estorbe en la fe, quiero llevarme los 3 que sí están conmigo. Y de repente dijo, y a esos llorones alborotadores, échenmelo fuera. El Señor Jesús. Imagínense que yo dijera aquí, a ver, ustedes tienen fe, échenme fuera a todos estos incrédulos aquí. Eso fue lo que hizo Jesús. Sáquenlos. No, estos no me ayudan. ¡Ah! ¿Y qué va a hacer? Mira cómo está la pobrecita de la señora. Ay, es que es doloroso perder eso. Oye, ¿quién te ayuda? Pero muchas veces nosotros hacemos caso a los que nos matan la fe. En los momentos de desesperanza no cualquiera te puede ayudar. Por muy buenas intenciones que tenga. Hay quienes en vez de estimular tu fe, te la roban, te la debilitan. Hay quienes en vez de ayudarte te deprimen más con su actitud. Por eso el Señor dijo, de los 12 nomás 3. El Judas va a querer cobrar una lana por resucitarla. En esa ocasión había gente haciendo alboroto, llorando, lamentándose. Y dice, Señor, ¿por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? Y Jesús los echa fuera a todos. Cuidado, amados, en los momentos de desesperanza, ¿a quiénes vas? ¿A quiénes haces caso? ¿A quiénes escuchas? Escúchame, no busques a los que te tienen lástima. Porque ese sentimiento de autoconmiseración y de víctimas nos lleva a buscar a los que nos tienen lástima. Quiero buscarte para que llores conmigo. Tú no necesitas a alguien que llore contigo. Tú necesitas a alguien que te diga, no temas, cree solamente. ¿Sí me estoy explicando? Ay, yo no estoy diciendo con esto la forma en que lo expreso, menospreciando tu dolor o lo que va a estar pasando, pero te quiero animar a que no busques a los que te tienen lástima. No busques a los que apapachan tus sentimientos de víctima. Busca a los que te confrontan y te retarán para actuar. A veces viene gente conmigo y me dice, pastor, ¿qué hago? Y yo digo, pues yo sé. Pues yo no sé. Y lo primero que les digo es, busca a Dios. Sí, ya sé que voy a buscar a Dios, pero ¿qué hago? Pues busca a Dios. Y tal parece que somos un poco duros o insensibles, pero es que no te podemos decir otra cosa. Tienes que buscar a Dios. Tienes que abandonar el pecado. Pastor, es que estoy bien quebrado por borracho. ¿Y qué quieres? Yo lloro contigo. Deja tu pecado. Porque si yo, ay no, sí, síguele chupando. Ay, Dios proveerá para el chupe, Dios proveerá. No. O sea, tú tienes que buscar a alguien que te hable con la verdad. Ahora, tenemos que tener cuidado nosotros, porque la Biblia dice que hablemos la verdad en amor. A veces no es tanto lo que dice, sino como Jesús habló duro, pero él irradiaba amor. Y hablaba duro. Es más, yo pienso en mi concepto muy personal, es que cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, lo que él irradiaba era amor más que violencia. No se notó la violencia, porque el amor está por encima. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Pero estoy hablando del que ha perdido, ¿verdad? No busques quien llore contigo, busca quien te saque de ese lloro. No busques solamente a los que hacen alboroto. Busca a los que tienen fe.
para un milagro. La tendencia es oír a los que se lamentan, a los que lloran, a los que hacen alboroto, pero nosotros debemos oír a Dios, porque Pablo dijo, sé que Dios lo hará como me lo ha dicho. Debemos oír a Jesús. No temas, que solamente tu niña no está muerta, está dormida, se está echando una siestecita. No escuches a la gente que dice, no molestes más al maestro. Ahí la gente lloraba, se lamentaba, alborotada, pero Jesús dijo, solamente duerme. Jesús ve las cosas de diferente manera como las ve el hombre. Nosotros decidimos si oímos a los que roban nuestra fe o decidimos escuchar las palabras de Cristo que dice, no está muerto, solo duerme. Número 3. Quiero que veas, no 4, ¿verdad? Si es que ya quieres que termine, por eso no estoy de acuerdo. Me quedan 3 minutos. Número 4, Hechos 27-25. Palabras de Pablo. Acuérdense, habían perdido la esperanza de salvar la vida, ¿cierto o no? ¿Y qué le dice Pablo en el versículo 25? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, así como se me ha dicho. Dile que está a tu lado, dígale las 3 cosas y luego la 4. La primera es, no temas, cree, apártate, ten ánimo. Anímate, anímate. Y si yo quiero lograr algo con esta palabra, es que Dios inyecte fe en tu vida y te animes para que vayas por tu milagro. Te animes para que vayas por lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Tened buen ánimo. Amados, ante una situación de desesperanza es muy común que perdamos el ánimo, el gozo. Es común que caigamos en depresión, en tristeza, en angustia. Por eso Jesús le dijo a la mujer que tocó su manto, que tenía 12 años en angustia, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No dejes que una situación de desesperanza te haga perder tu ánimo. No pierdas tu fuerza para hacer, porque ánimo es la fuerza para hacer, resolver o emprender lo que sea necesario para seguir adelante. Eso es ánimo. Esta definición a la Paco Garza. Ahí te va de nuevo. Ánimo es la fuerza para hacer, resolver, emprender lo que sea necesario para seguir adelante. Eso es ánimo. Y cuando hay desesperanza, se va la fuerza para hacer, se va la fuerza para resolver, se va la fuerza para emprender lo que sea necesario. Por eso el Señor dice en su palabra, no pierdas tu ánimo, ten ánimo. Proverbios 18:14 dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Porque ahí tienes 2 problemas, lo que perdiste más el ánimo. El desánimo hace que cuelgues los brazos y no sigas luchando. El desánimo impide ver la salida que Dios tiene para ti en la situación en la que estás. El desánimo te lleva a la frustración, al enojo, a la depresión y tristeza, a la desilusión, a la culpa, a ser inconstante, como dice Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo quiero decirte que la mejor arma para el desánimo es seguir confiando y esperando en el Señor. Amén. No temas, cree solamente, apártate de aquellos que asesinan tu fe y toma la fuerza que viene de Dios, porque Dios dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Amén. No pierdas tu ilusión en el Señor, no te enojes, no te frustres, no te deprimas, no te entristezcas, deja que el gozo del Señor sea tu fortaleza, no te culpes, sigue adelante hasta ver la gloria de Dios en tu vida. Diga conmigo, voy a tener ánimo. Y número 5, y ya con esta nos vamos al número 6. Diga al que está al lado, no temas. Cree, apártate, anímate, descansa. ¿Cómo? ¿En qué descanso? En las promesas de Dios para lo que yo estoy pasando. Yo descanso en Dios. Amados,
Hay situaciones en la vida que solo la intervención del Señor traerá solución a tu necesidad. Entonces, ¿para qué te afanas? Jesús dijo, por más que te afanes, tú no puedes hacer crecer tu estatura 45 centímetros. Imagínense que yo diga ahorita, voy a crecer 45 centímetros y voy a estar allá afanado. ¡Ah! Por más que te afanes, hay cosas que no está en ti cambiar. ¿Estamos? Y sobre todo lo que se refiere a la voluntad del ser humano. Porque sabe usted que hay gente que aunque Dios ha dicho que haga algo, no lo quiere hacer. Y si Dios le dice que lo haga y no lo quiere hacer, y Dios mismo no lo obliga, pues yo ¿cómo le hago para lograr que esa persona entienda si ni a Dios lo entiende? No sé si me estoy explicando. Yo vivía muy frustrado hace años porque yo quería que a todo el que le compartiera el mensaje y le diera un consejo, lo tomara. Y me frustraba bien machín, porque muchas de las cosas que decía no se hacían. Y un día el Señor me dijo, hijo, pues si ni a mí me hacen caso. Yo les di un regalo que se llama libre albedrío. Y ellos algunos me van a negar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hay gente que se va a perder por su obstinación y su terquedad, y porque se escuchan a sí mismos y no lo que Dios ha dicho, o escuchan lo que dicen terceros que les apapachan lo que está mal y no la verdad que viene de Dios. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿por qué yo voy a estar preocupado en aquello que yo no puedo resolver? ¿Qué es lo más sensato? ¿Qué es lo más sabio? Descansa en Dios. Descansa en Él. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te turbas? Sé que es difícil hacer lo que te estoy diciendo, porque yo mismo he pasado por situaciones en que quisiera resolverlas, pero no está en nosotros. Lo único que hacemos es desgastarnos, ¿no es cierto? Y hasta corremos el peligro de pronto de hasta blasfemar contra Dios culpándolo de nuestras desgracias. Sobre todo lo que se refiere a la voluntad del ser humano, uno no tiene nada que hacer. Dios le va a redarguir. La palabra que han oído les va a redarguir. El Espíritu Santo les va a redarguir. Pero Dios no va a obligar. Aunque yo le dijera, Señor, obliga a mi hijo, obliga a mi hija, obliga a mi esposa, Dios no lo va a hacer, porque Dios no obliga a nadie. Entonces, ¿por qué yo estar cansado y atribulado en aquellas cosas que yo no tengo el control de ellas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Descansar en Dios. Imagínense ese hombre llamado Jairo. Toda la escena, va con Jesús, ya viene con él, le dan la noticia. Obviamente en ese momento entra la desesperanza. Escucha el alboroto, la gente llorando, la gente lamentándose. De pronto Jesús dice, no temas, cree solamente. Es más, vente conmigo, tú y tu esposa, y nada más ustedes tres, y a todos estos sáquenmelos. ¿Qué podía hacer ahí Jairo? Nada. ¿De quién dependía todo ahí? De Jesús. ¿Qué hizo Jairo? Pues solamente entró donde Dios dijo que entrara, se paró donde Jesús le dijo que se parara, y solo escuchó la voz del Señor que dijo, a ti te digo, Talita Cumi, levántate. Él no tenía nada que hacer. Por más que se esforzara, por más que se afanara, él no podía darle vida a su hija. Pero tenía de su lado y estaba presente aquel que le da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes que una de las cosas que más desgastan en la vida es estar preocupados por aquello que no podemos nosotros resolver? Todo está en manos de Dios. Hay circunstancias naturales que no podemos resolver. Imagínate si tú estás ahorita con temor porque mañana te dicen que no vas a tener trabajo. El mismo que fue ayer fiel será fiel hoy y también será fiel mañana. Imagínate si me estás preocupado porque de repente te sale una bola. ¡Ay! Que no me salga ninguna bola, que no me salga ninguna bola. ¿Preocupado por eso? Descansa. Déjate como un niño en los brazos del Señor. Deja que Él te apapache.
Deja que Él te acaricie. Confía en Él. Nos afanamos porque no confiamos. Nos afanamos porque queremos resolverlo nosotros, pero hay cosas que no podemos resolver. Nuestra vida no depende de nosotros, depende solamente de Dios. Yo hago todo en la vida por darles el mejor camino a mis hijos, pero estoy consciente que ellos tendrán que tomar decisiones que no dependen de mí. Y le pido a Dios que los guíe, pero también descanso en el Señor. Porque si no fuese así, yo no durmiera. El ministerio que Dios nos ha dado es muy lindo, muy precioso. Y si volvieran a hacer, lo pediría. Pero a veces es difícil. Y solamente descansando en Dios es que podemos salir adelante. Amén. Descansa en el Señor. El Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El Salmo 42, 5 pregunta el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Lamentaciones 3, 25: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Lamentaciones 3, 26: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmo 25, 3: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Proverbios 35: Él es escudo a los que en Él esperan. Salmo 32, 10: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios este día? Amado, es difícil esperar en Dios porque queremos las soluciones inmediatas. Preferimos soluciones inmediatas en vez de esperar que en Dios. Y por eso cometemos errores. Queremos solucionar las cosas a la brevedad. Por eso buscamos la manera de hacerlo. Pero la palabra nos dice que esperemos en Dios. El salmista lo dijo así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Salmo 42, 6: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Salmo 41 al 3: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Descansa en Dios. ¿Cuántos quisieran pedirle a Dios que nos dé el secreto de no temer? Que nos dé el secreto de creer solamente. Que nos dé la gracia para saber quiénes pueden afectar nuestra fe de una manera negativa y hacerlo a un lado, y solamente tomar aquello que bendice nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir: Señor, quiero saber el secreto del ánimo en medio de la esperanza? ¿Cómo estar animado en medio de la esperanza? ¿Cómo no estar desanimado? ¿Y cuántos dicen: yo quisiera el secreto de saber confiar y descansar en el Dios Todopoderoso?